A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre todos los jueves con temas de actualidad que atañen la realidad de nuestro país. Hoy arrancamos con un temita un poco difícil, complicado, polémico, que se viralizó en redes sociales y que bueno, pues hoy por hoy tiene consternada a la población costarricense. Me refiero a la agresión que al parecer recibieron dos jovencitas en una tienda capitalina, que bueno, pues esto ha enardecido la opinión pública, reaccionó el gobierno, reaccionó el Congreso y hasta sindicalistas que poco tienen que ver con, ¿verdad?, con dependientes de tiendas, pero que realmente lo que pudimos ver en redes sociales, donde se le daba de tubazos a un par de mujeres de hincadas simplemente porque se les cuestionaba al parecer un arqueo, una caja, ¿verdad? Y los resultados no dieron, aunque después se comprobó de que no hubo mayor problema. Bueno, pues esto les causó serias lesiones que terminaron en el hospital, trasladadas en Cruz Roja, y que parece que la cosa pues no fue nada sencilla y aparentemente estuvieron privadas de su libertad. Sí, sobre todo un trato indignante, ¿verdad?, que nos llama mucho la atención a todos, ¿verdad?, porque en Costa Rica nunca se había dado un caso de estos, ¿verdad? Sí, es un caso que se dio hace 3 meses, no es, digamos, de ayer o antier, ¿verdad?, como se ha querido ver, o que la gente cree que es de hace poquitos días, fue hace 3 meses, pero sí es algo que no se debe, digamos, dar en nuestro país, porque nuestra cultura no es esa. Así es, dice que sobre este caso se pusieron denuncias y que ocurrió no hace poco tiempo, sino hace unos 3 meses. Vamos a ver la participación de algunos sindicalistas quienes se manifestaron frente a esta tienda, este centro comercial, y tocaron pues este tema para dar sus puntos de vista. Vinimos aquí a las afueras de esta tienda. Aquí ocurrió una grave violación de derechos humanos que no puede quedar impune. Recientemente Costa Rica fue designada con un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A pocas cuadras de la Cancillería ocurrió un vejamen, una agresión contra 2 trabajadoras que no puede quedar impune. La Defensoría debe intervenir, el Ministerio de Trabajo debe intervenir, la tributación directa debe intervenir, la Caja Costarricense del Seguro Social debe intervenir, aduanas debe intervenir. Hay que investigar profundamente este tipo de negocios para ver si las trabajadoras están reportadas a la Seguridad Social, con qué salario están reportadas a la Seguridad Social. Hay seguro contra incendio, hay seguro de riesgos laborales. De verdad, esto no puede quedar impune, y por lo menos desde la NEP lanzamos nuestra voz de denuncia porque esto no puede quedar impune. Bueno, nosotros como defensores de la clase trabajadora, como defensores de derechos humanos, estamos hoy aquí para exigirle a las autoridades que intervengan. No solo este negocio, hay muchos negocios de personas que vienen de otros países a hacer inversiones y que están violentando los derechos laborales de todos y de todas las trabajadoras. Por eso estamos hoy aquí exigiendo que se haga justicia, exigiendo que se defienda los intereses de quienes desempeñan su trabajo con el interés de generar un salario, de tener una vida digna. Lo que ocurrió aquí en días recientes con esta golpiza a estas trabajadoras, sin darles un debido proceso, sin darles el derecho a defenderse, haciéndoles acusaciones que posiblemente sean falsas, lo que ocurrió aquí con estas trabajadoras, esta golpiza que les dieron, es una muestra de que en Costa Rica ya está instaurado el trabajo esclavo. Ese trabajo con el que se ha luchado por muchos años las organizaciones sociales para erradicar
perdurado en este país. La violencia contra las mujeres, la violencia contra los hombres o contra los niños debe ser erradicada y hay que combatirla. Y si nosotros somos un país que nos decimos defensores de derechos humanos, si tenemos leyes en nuestra Constitución, leyes que salen desde la Asamblea Legislativa que defienden, entre comillas, a las mujeres, porque aquí no hay nadie en estos momentos y después de todo este tiempo que ha pasado. Porque esta gente que está haciendo esto, estos empresarios, no son empresarios que mueven la corrupción, que manejan cosas indebidas, y por eso nosotros venimos hoy a hacer esa denuncia. Por lo menos queda claro que en la cadena de tiendas S y R se violan los derechos humanos, se violan los derechos laborales, que son derechos humanos, y no debe quedar esto impune. Bueno, y este es un tema que, según dicen especialistas en derecho penal, bueno, pues realmente es un tema que podría tener consecuencias serias desde un punto de vista legal, ¿verdad? Lo que por lo menos se publicó en estos videos, que detalles o pormenores no nos constan, hay que aclararlo, ¿verdad? Ahora hay que ver a qué concluyen las investigaciones y si de verdad las cosas son como se publicaron en redes sociales. Vamos a ver el punto de vista de un especialista en materia penal, ¿verdad? Así es, del licenciado Rodrigo Rosales, ¿verdad? Que nos habla detalles, ¿verdad? De lo que podría pasar con esta investigación, ¿verdad? En este caso de esta agresión de estas mujeres. Licenciado Rodrigo Rosales, abogado externo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Las conductas que se evidencian en este video son absolutamente reprochables desde el punto de vista moral. Adicionalmente, son constitutivas, sin lugar a duda, de un hecho típico, es decir, hay un delito. Y además de que hay un delito, desde el punto de vista de la tipicidad, no existe una causa de justificación que le otorgue un permiso a quien actúa de forma tan despreciable. Así las cosas, tenemos tipicidad, tenemos antijuricidad. ¿De qué delitos? De una agresión con arma, porque se utiliza un elemento contundente, un objeto contundente para causar dolor o sufrimiento. Adicionalmente, hay una privación agravada de libertad, en razón precisamente de tener a estas personas retenidas contra su voluntad mediante violencia, lo cual agrava la figura y nos hace pensar que estamos en presencia de un concurso de delitos que expone al autor y coautores a altas penas de prisión. Al autor, que tiene el dominio funcional del hecho, ya sea como autor mediato, instrumentalizando a estas personas que son las que realizan el acto, para que conjuntamente con en coautoría realicen, repito, tan reprochable conducta. Este tipo de comportamientos no pueden ser admisibles, deben ser investigados, deben ser responsabilizados y debe sentarse las penas respectivas y las sanciones administrativas, porque si estamos en presencia de personas naturalizadas o personas con residencia, debe revocárseles ese permiso, porque no es admisible tener esta modalidad de comportamiento al mejor estilo de las mafias para reducir a la impotencia a personas independientemente de si han cometido o no han cometido un delito. Para eso están los tribunales de justicia, para eso están los tribunales laborales, de manera tal que esto no tiene ninguna causa de justificación. Bueno, este tema de la agresión de las jovencitas en una tienda capitalina ha tocado las bases, ¿verdad?, de la democracia costarricense. Reaccionó el Congreso, pero también reaccionó el presidente de la República. El presidente Rodrigo Chávez manifiesta que esto se va a investigar y se va a llegar hasta las últimas consecuencias, respetando el debido proceso. Sí, todas las organizaciones e instituciones que tienen que ver con el tema del Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, bueno, todo lo que tenga que ver inmiscuido en esta investigación, bueno, tendrá que investigar más y darle fin a esta investigación y tener, me imagino yo, consecuencias por estos actos que se dieron en este lugar de trabajo. Así es, veamos al presidente de la República dar su punto de vista, su versión sobre este tema. Primero, ¿cómo califico las acciones que reflejan el video? Como absolutamente desagradables, ofensivas a la moral e inaceptables en Costa Rica y francamente en cualquier país del mundo. La segunda,
¿Qué autoridades van a intervenir? Todas. Ya el Ministerio de Trabajo está involucrado, la Fiscalía debe estar involucrada, hay investigaciones abiertas. Nosotros vamos a ver con mucho detalle a esa cadena de tiendas porque existe la razonabilidad de pensar que quien viola una ley o viola un conjunto de leyes, viola la dignidad humana, pudo haber violado muchas otras cosas. Entonces yo no quiero advertirle a nadie qué es lo que va a pasar, porque no vale la pena, pero tenga la seguridad de que ahí hay elementos muy importantes que le competen al Poder Judicial, pero que el gobierno de la República va a actuar con toda la fortaleza del caso. De hecho, lo discutimos fuera de agenda en el Consejo de Gobierno. Es inaceptable, simplemente inaceptable. ¿Cómo le vamos a devolver la dignidad a esas personas? Bueno, primero habrá que sancionar. Yo no sé si la podemos devolver, eso es un tema casi hasta de psicología, pero que vamos a sancionar a quienes hayan cometido faltas graves en ese video luego de la otra dimensión de ser costarricense, de los debidos procesos, de parte del gobierno no nos va a temblar la mano para actuar con toda la firmeza que los hechos comprobados requieren. Bueno, es un tema complicado, ¿verdad? Esto de la agresión de estas dos jovencitas, al parecer una costarricense y una extranjera, que laboraban en esta tienda y aparentemente ahí se las agredió, ¿verdad? Y yo hablo así aparentemente de forma hipotética por respeto a un debido proceso, porque hasta que una autoridad jurisdiccional, hasta que un juez diga aquí pasó esto, esto y esto, uno no puede dar por sentada las cosas. Sí, así es, y sobre todo porque en ese momento está el proceso de investigación, ¿verdad? Todavía se tiene algunos indicios, ¿verdad?, que recabar, se tiene que hablar, ¿verdad?, con el personal, ¿verdad?, que estuvo allí, con los administradores, ¿verdad?, de este grupo de tiendas, y bueno, tiene que llevar poco a poco, ¿verdad?, como es cualquier proceso de investigación, este caso. Algunos televidentes me han llamado, otros me han escrito y otros han opinado también en las redes sociales que ¿qué pasó con las feministas? Que por qué las feministas no se pronuncian, que por qué no han ido a manifestarse, ¿verdad?, como lo han hecho a favor del aborto y otro tipo de situaciones sociales. Otros por ahí me decían, don Carlos, ¿y dónde está doña Pilar Cisneros, que no la vemos? Y por ahí en redes también veía algo publicado al respecto. ¿Y dónde está doña Gloria Valerín, verdad? Y algunas otras, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo estaba pensando doña Elizabeth Olmo, ¿verdad? Pero bueno, ella es una autoridad a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Pero, ¿verdad? Sí, en Costa Rica hemos tenido mujeres de armas tomar y que en este tipo de cosas son muy beligerantes, ¿verdad? No hemos visto eso, ¿verdad? No. Tiene razón la gente, me decía yo no había pensado en ese detalle. Sí, no, y también organizaciones, ahorita hablando de ello, la UCR, ¿verdad?, con grupo de mujeres, ¿verdad?, organizadas que siempre van a marchas, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, se manifiestan allí, ¿verdad? Y no las hemos visto. El grupito aquel que dice que ni una más ni una menos y juntas somos más, ¿verdad? Sí. No lo vemos manifestarse. En fin, yo voy a decirles de que por ahí también me escribía un filósofo y me decía, don Carlos, es que en China esto es normal, en Asia esto es normal. Cuando ellos consideran que alguien ha cometido un error, se le sanciona de esa manera físicamente. Nosotros no, esto lo vemos como una barbarie, ¿verdad? Se haya o no cometido un error. En la forma occidental, la manera de arreglar las cosas es a derecho, ¿verdad?, a través de los tribunales de justicia. Entonces me decía esa persona, don Carlos, el error que cometieron fue que no se percataron que no estaban allá en su país de origen, sino que están en Costa Rica, y ese sí es un graso error, ¿verdad? En fin, yo creo que puntos de vista habrá muchos. Lo que sí es cierto es que hay que tratar de evitar esto que vimos en redes, que se viralizó,
y que aparentemente no es la primera vez que ocurre en las tiendas en nuestro país. Parece que esto ya ha ocurrido en varias ocasiones y no solo contra mujeres, sino también contra varones y no solo en este lugar, sino aparentemente en otras partes. Sí, es muy lamentable, ¿verdad?, que se estén dando estos casos y que la gente no Sí. lo denuncie, ¿verdad? O que lo denuncien muchos meses después o años Eso después de que se han dado los actos. Y evitar que se vuelva costumbre, ¿verdad? Sí. Que volvamos a la época de la esclavitud o a la época de la Edad Media, ¿verdad? Sí. Que el patrón no puede garrotear al empleado, ¿verdad? Y sobre todo, pues acatar las instrucciones del organismo de investigación judicial, ¿verdad? Que pide que si alguien tiene que denunciar más cosas al respecto o si tienen pruebas de esto u otros hechos, que por favor que faciliten esa información. Así que quedan, ¿verdad?, totalmente informados sobre esa excitativa del organismo de investigación judicial. Vamos a ir a una pausa y ya casi continuamos. Hablemos de violencia sexual. Es cualquier comportamiento sexual no deseado por parte de la persona que lo recibe, como violencia cibernética, violencia en el noviazgo, trata con fines de explotación sexual, tentativa de violación o violación y también el acoso callejero. Denuncia este tipo de violencia en las fiscalías o la oficina del OIJ más cercana. Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social alertamos a la población sobre informaciones falsas que circulan en redes sociales. El IMAS les aclara que no está entregando ningún bono proteger y confirmamos que el sitio web denominado plangubernamental.com/bonoproteger2022 es falso y no tiene relación con la institución. De igual forma, les reiteramos que las personas funcionarias del IMAS nunca les solicitarán claves o pines de tarjeta, tampoco se les cobrará a las personas usuarias por algún trámite. Todos los servicios del IMAS son gratuitos. Para las personas que desean saber si son beneficiarias del subsidio por inflación, se les recuerda que serán notificados por los medios oficiales del IMAS. Si no han recibido un correo, un mensaje de texto o una llamada, pueden consultar en la oficina local de su comunidad. Bueno, y el clima empieza a cambiar, empieza en los aires navideños y con ello pues también los cambios en materia laboral, como por ejemplo ir a trabajar algún tiempito extra en una tienda, ¿verdad? O de repente ir a una finca a recolectar café. ¿Están buscando cogedores de café? Así es, ya inició esta temporada, ya hace un par de meses atrás, algunas fincas ya habían iniciado la recolección de este grano de oro de nuestro país, pero se viene la época más fuerte, ya a partir de ahorita de noviembre y diciembre se está con la mayor recolección de café, así que entonces está necesitando el personal, ¿verdad?, para dirigirse a diferentes fincas para ir a recolectar ese grano de oro. Y en diferentes zonas. Pasemos a escuchar el punto de vista de la directora de Elicafé, la señora Cinia Chávez, que nos hace este llamado a que si quiere ganar una platita para Navidad, para fin de año, podemos ir a comer café. Hemos iniciado ya el proceso de recolección de la cosecha 22-23, recordando que es alrededor de un 10% mayor que la anterior cosecha. Y bueno, en las zonas de maduración temprana, entendamos por Cotobruz, Pérez Celedón y Turrialba, estamos en plena recolección. Y luego ya en el Valle Central se está presentando una gran maduración y por lo tanto pues animamos muchísimo a las familias, tanto costarricenses como personas que puedan incorporarse a este proceso. Todas tienen que ser mayores de edad, por supuesto, para que sean parte de esta gran oportunidad económica. Con las cifras que está manejando ahorita el Instituto del Café, debemos comprender que se estaría liberando solamente por el proceso de recolección de café más de 50,000 millones de colones. Entonces queremos muchísimo que las familias que estén con alguna congoja económica, que no tengan oportunidad para trabajar, aprovechen esta fuente de ingresos. Una persona promedio podría estar acarreando ella sola en su grupo familiar alrededor de 100,000 colones por semana, y si tienen 3 adultos que puedan dedicarse, pues pensemos que podría traducirse en más de 300,000 colones por semana. No desaprovechemos esta oportunidad. Reconocemos que en el país tenemos gran dificultad en los temas laborales y en esta temporalidad de la cosecha cafetalera pues se abre una ventana de oportunidad para el bienestar de las familias. Así es que animamos muchísimo a que puedan ser parte del proceso de recolección, que en las comunidades donde se encuentran, que estamos casi en todo el país, pues se pongan en contacto con los productores de café. Si no tienen albergues específicos, tratar o procurar ese traslado que los productores normalmente proveen a sus recolectores. Y recuerden además
que todas aquellas personas que no gocen de algún seguro para la salud, a través del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, nosotros asumimos esa responsabilidad y aseguramos al grupo familiar para que puedan tener la garantía de atención en salud. De igual manera, recordar que nosotros impulsamos el propósito de las Casas de la Alegría, que son centros de atención para los niños y las niñas, hijos de padres y madres recolectores de café. Este año estamos alcanzando 40 Casas de la Alegría en las regiones cafetaleras y a los niños se les cuida, se les da alimentación, se les atiende, se les da presto para desarrollar habilidades cognitivas. Y entonces, con esto no solamente garantizamos que los papás estén tranquilos en el cafetal recolectando, sino también que los niños estén en un lugar seguro. De igual manera, nosotros hemos abrazado con una gran alegría el hecho de que la red de cuido a través de los CEN ubicados en las regiones cafetaleras nos han dicho que están abiertas las puertas para recibir a los niños y las niñas de esta condición y que solamente los productores deberían proveer el transporte para dejar a los niños en el centro de cuido y luego ir a recogerlos. Entonces, además de las Casas de la Alegría establecidas en fincas cafetaleras, también tenemos la gran oportunidad de estos centros de cuidado, de manera que no hay una excusa para que no podamos sumarnos a este proceso. El Instituto del Café se ha sumado a la posibilidad de poder enlazar a los productores con los recolectores de café y por eso tenemos el número 800-800 Café, que es lo mismo 800-822-33. Por favor, escríbanos o llámenos ahí y nosotros encantadísimos los ponemos en contacto con productores que tengan la necesidad de mano de obra recolectora para que ni un solo grano de café se nos pierda y ni un solo 5 usted deje de llevar a su familia para su bienestar. Bueno, y es que sin duda alguna el clima empezó a variar, ya estamos en esa época de transición, probablemente en los próximos 15, 22 días ya estamos completamente en la época seca, en la época navideña, y también estaremos en diciembre, ¿verdad? Sí, se fue rapidísimo este año, ¿verdad? Y bueno, pues con ello hacemos un balance de todo lo que ha sido este año 2022, que en materia climática es uno de los años más lluviosos y que más eventos naturales nos ha traído al país, Ana Mercedes. Así es, y sobre todo porque ha traído muchas inundaciones en lugares donde años anteriores no se habían dado casos, ¿verdad? Y sobre todo en esta vez en el GAM, ¿verdad? Sobre todo Cartago, Acerrí, se dieron muchos de estos casos que, bueno, por las fuertes lluvias, porque eran muy copiosas las lluvias, se vieron afectados varias personas en estos lugares. Comunidades, el país quedó incomunicado. Vamos a ver el informe que al respecto nos ofrece el representante de la Comisión de Emergencias, el señor Blas Sánchez. Durante los días que llevamos del presente mes de noviembre, la Comisión Nacional de Emergencias ha tenido un total de 409 reportes por inundaciones. Estos han sido un poco más generalizados a nivel país, teniendo en el cantón de Golfito importante cantidad de incidentes, en la región del Pacífico Central, en el cantón de Garavito y Quepos, así como en la región central, el cantón de Cartago y en Guanacaste, el cantón de Carrillo. Todos estos principalmente por las lluvias que han sido importantes durante los primeros días del mes de noviembre. Además, a nivel país, la Comisión Nacional de Emergencias ha tenido un total de 6.163 reportes por inundaciones, teniendo la zona del Pacífico Sur, donde los incidentes han sido en mayor cantidad, en el cantón de Golfito, en la zona del Pacífico Central, los cantones de Garavito, Parrita, han sido también uno de los más afectados por las lluvias intensas que han caído, y en la zona de la región central, el cantón de Desamparados, cuando en el mes de julio se dio un evento importante que generó una cantidad importante de incidentes, así como afectaciones en viviendas por flujos que se fueron asociados a la crecida del río Cañas, con daños importantes en estructuras de puentes y viviendas. Es importante recordar que este aumento en las lluvias ha sido influenciado directamente, como lo ha indicado el Instituto Meteorológico Nacional, por el fenómeno de la Niña, el cual ha incrementado en un 40 o un 60% las lluvias en algunas regiones, pero además por deficiencia en las obras de canalización, en las obras de limpieza en los cauces de los ríos, los cuales han tenido un deterioro que con las lluvias importantes que han caído, pues facilita los procesos de inundación y desbordamiento, afectando las viviendas que se ubican aledaños a estos, así como la invasión a las zonas de protección por construcciones que se hacen muy cercanas a los márgenes de pequeños ríos y quebradas, que son los principales en crecerse cuando se dan lluvias intensas en estas regiones. Bueno, lo importante es entender que en este momento debería estar lloviendo en la zona norte. Parece que hay un veranillo ahí, ¿verdad? En Opala, Guatuso, Los Chiles y
los productores de frijol, los frijoleros están preocupados. Entendamos que en zona norte y la parte atlántica norte, técnicamente el verano, la época seca, arranca en febrero, marzo y abril, cuando aquí más bien ya por ahí de abril empiezan las lluvias. Ha habido pues un cambio en ese sentido. Lo otro que tenemos que entender de este informe es que vamos a tener 3-4 meses para prepararnos para el próximo invierno, ¿verdad? Que se espera que venga el fenómeno de la niña entonces, ¿verdad? Y sea más seca, más bien, ¿verdad? Entonces ahí habrá tiempo para ver cómo poder dragar quebradas, ríos o reubicar gente para que no sufran los embates de las lluvias, el cambio climático. Y bueno, y ver cómo vamos a enfrentar ahora a la niña, ¿verdad? El otro año. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. Hablemos de violencia sexual. Es cualquier comportamiento sexual no deseado por parte de la persona que lo recibe, como violencia cibernética, violencia en el noviazgo, trata con fines de explotación sexual, tentativa de violación o violación y también el acoso callejero. Denuncia este tipo de violencia en las fiscalías o la oficina del OIJ más cercana. Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social alertamos a la población sobre informaciones falsas que circulan en redes sociales. El IMAS les aclara que no está entregando ningún bono proteger y confirmamos que el sitio web denominado plangubernamental.com/bonoproteger2022 es falso y no tiene relación con la institución. De igual forma, les reiteramos que las personas funcionarias del IMAS nunca les solicitarán claves o pines de tarjeta, tampoco se les cobrará a las personas usuarias por algún trámite. Todos los servicios del IMAS son gratuitos. Para las personas que desean saber si son beneficiarias del subsidio por inflación, se les recuerda que serán notificados por los medios oficiales del IMAS. Si no han recibido un correo, un mensaje de texto o una llamada, pueden consultar en la oficina local de su comunidad. Bueno, volviendo a la mirada al Congreso, hay noticias interesantes. Una de ellas tiene que ver con Olimpiadas Especiales. Así es, y sobre todo porque en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Especial de Discapacidad, se presentó un grupo de personas con discapacidad para hablar sobre las Olimpiadas Especiales y sobre todo porque están preocupados de que haya un cierre de este evento por faltante de dinero. Un cierre técnico, ellos se quejan que el ICODER los está dejando sin dinero y que de repente estas Olimpiadas no se puedan realizar. Veamos esta noticia. 34.000 atletas nacionales de Olimpiadas Especiales están en peligro ante el posible cierre técnico del programa. Así lo denunció Carlos Valverde González, presidente de Olimpiadas Especiales Costa Rica, y Guado Vargas, director de deportes, ante los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. El director operativo de la organización, Carlos Arce Zamora, denunció acciones del ICODER en contra de Olimpiadas Especiales, ya que nunca les han entregado los recursos a tiempo. El ICODER lo que ha querido siempre es la plata de Olimpiadas Especiales. Arce Zamora agregó que el deporte está secuestrado, por lo que pidió a los legisladores apoyo ante la falta de respuesta de la ministra del Deporte y para explicarle a la Contraloría las razones por las cuales ellos no pueden hacer que el programa avance. El encargado de asuntos presupuestarios, Roger Cartín Videche, realizó una reseña de la afectación que tienen para cubrir gastos. No puede ejecutar en gastos administrativos. ¿Cuáles gastos administrativos? No podemos pagar luz, no podemos pagar publicidad, no podemos pagar contrataciones de expertos, no podemos pagar gasolina, no podemos pagar choferes, no podemos pagar agua, no podemos pagar el contador. Entonces, ¿dónde queda el control interno para poder ejercer todos los gastos? Un buen control de los gastos que realizamos. Cartín Videche indicó que tienen presentada una acción de conflicto financiero ante la Contraloría, ente encargado de fiscalización de los recursos públicos, ante el sometimiento del ICODER a las decisiones de FODESAF. La diputada oficialista María Marta Padilla abogó por analizar el tema y generar una posición clara con resultados específicos a través de una mesa de trabajo con la Contraloría y los actores involucrados. El presidente de la organización agradeció el apoyo de los diputados para poder llegar a mejorar el programa y no dejar de ayudar a los niños y la juventud del país. Eso es lo que buscamos, que nos escuchen en todas las partes para que cada uno descargue y que no nos tomen a nosotros, que venga la otra parte. Eso es lo que hemos buscado hace tiempo, que nos reúnan a todos y que lleguemos a una mesa de negociación con doña Marta Costa, con la gente del ICODER, con la gente de FODESAF y terminar esta situación en bienestar de los atletas.
Similar es la posición de apoyo de la diputada frente amplista Priscila Vindas para no desfinanciar el programa. Créanme que no me tienen que convencer de las intenciones o de las malpresiones que pueden existir para programas tan medulares y esenciales como lo son Olimpiadas Especiales. Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar de que el desfinanciamiento a un programa tan importante se dé a vista y paciencia de todas las personas, especialmente donde hemos visto, como les digo, un ICODER que no ha sido transparente, que no es igualitario para todas las disciplinas, y donde realmente hay muchísimo que investigar. La comisión acordó coordinar con todas las partes para realizar esta mesa de trabajo en el corto plazo, para evitar una mayor afectación a dicho programa. Bueno, y es que de Olimpiadas Especiales también en pandemia se suspendieron, ¿verdad? Otras Olimpiadas. Sí. Y han habido problemas. No es la primera vez que yo oigo quejas de Olimpiadas Especiales. Yo creo que debería tener un presupuesto propio por aparte, ¿verdad? Sí. Bueno, y también desde el Departamento de Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa nos envían otro material interesante que tiene que ver con un informe que presenta la Contralora General de la República sobre la venta del BCR. Así es, la señora Acosta se presentó ante la Asamblea Legislativa para presentar sus argumentos de que no hay muchos beneficios, ¿verdad?, en esta venta del BCR para el país. Pasemos a ver las declaraciones de la señora Marta Acosta sobre este tema en particular. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, expresó a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos el impacto de aprobar el expediente 23.331 que busca la venta del conglomerado financiero del Banco de Costa Rica. Para la jerarca, el proceso de contratación pública para la venta del banco presenta vacíos en plazos mínimos para recibir propuestas, la precalificación legal, los parámetros de selección de oferentes y qué tipo de garantías corren a cargo de los interesados. Además, se necesita clarificar el rol del Ministerio de Hacienda y se carece de estudios de rentabilidad social con esta venta. Dentro de las inconsistencias expuestas, también considera la jerarca que no se da una aplicación y control de la ley reguladora del mercado de valores, en normativa especial del sistema financiero. También señaló la falta de aplicación de la Ley General de Administración Pública. No se define un destino para la venta de activos que realice el Ministerio de Hacienda y para las utilidades de las acciones residuales. También se dan inconsistencias en la formalización de la venta y no se establece la cartera o carteras ministeriales responsables de emitir los reglamentos. Es necesario que en este tipo de iniciativas se establezca un esquema de control claro que involucre a los tomadores de decisiones y a las entidades de supervisión del sistema financiero nacional en procura de la seguridad jurídica y de mitigar los riesgos que conlleva un proceso de venta de esta índole. Finalmente, la atención de las observaciones específicas sobre vacíos e inconsistencias no hace la iniciativa viable en los términos planteados, toda vez que decisiones de esta trascendencia deben responder a una visión o marco integral del diseño institucional y el manejo de la deuda pública. La diputada liberacionista Montserrat Ruiz Guevara consultó a la Contralora sobre las repercusiones de una venta parcial del banco, como lo plantea el proyecto de ley. En nuestro criterio, digamos, si esta decisión se tomara, eventualmente debería ser el conglomerado y no por pedacitos, ¿verdad? Porque sería menos, digamos, la confusión. El diputado oficialista Waldo Agüero consultó sobre el impacto en las finanzas de este proyecto de ley. Nosotros no hemos hecho una valoración de lo que está en la exposición de motivos. Lo que sí puedo decir es que no hay certeza desde el punto de vista de la Contraloría de cuál sería el impacto de este proyecto sobre la deuda, porque no hay información, digamos, más completa. Ante una consulta del diputado Gilberto Campos, la fiscalizadora de la Hacienda Pública señaló que se podrían presentar roces con la sostenibilidad financiera. Nosotros vemos eventuales roces de constitucionalidad en relación con el 182 y con el 176, que no menciona usted, pero es el que tiene que ver con el principio de sostenibilidad. Y aquí hay que recordar que las cargas parafiscales, producto de las utilidades del BCR, ya no irían a la Comisión de Emergencias, a
al IBM, etcétera. Entonces ahí hay un tema de sostenibilidad financiera porque tampoco hemos visto como parte del proyecto, bueno, cuáles son las alternativas. Por eso yo digo, esto tiene que verse de manera integral, ¿verdad? Porque la venta en sí de este activo tendría efectos sobre el diseño institucional del Estado. La comisión también acordó recibir en audiencia a los economistas Gerardo Corrales, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Fernando Naranjo y José Luis Arce Durán. Bueno, yo veo que este tema de la venta del Banco de Costa Rica como que no es bien visto ni por la población, ni tampoco por un sector, ¿verdad?, político. El Poder Judicial dijo que se le causaría un perjuicio, ¿verdad?, para el tema del pago de las pensiones. Obviamente el personal del banco también se opone, los sindicalistas se oponen. Don Rodrigo Arias dijo que este banco influía mucho, ¿verdad?, en lo que era la materia financiera del país, y que por eso había que verlo con mucho cuidado, que él tenía serias dudas. Estamos hablando del presidente del Congreso. Del Congreso, sí. No de cualquier persona, ¿verdad? Y es ministro de la presidencia. Y ahora hasta la Contralora le pone peros al asunto, ¿verdad? Y cuando se le pregunta al presidente Chávez cuál sería el aporte en cuanto a la disminución de la deuda, realmente pues no es gran cosa, ¿verdad? Y lo que más le preocupa es lo que ocurrió en Sudamérica, sobre todo en Argentina y en Chile, donde empezaron a vender activos del Estado para manejar el tema de la deuda, y después llegaba otro gobierno, endeudaba más al país, después llegaba otro, vendía. A final de cuentas se quedaron sin playas, sin nada, ¿verdad? Metieron minas, etc. Sí, sumidos en crisis, ¿verdad? Como dirían los costarricenses, ¿verdad? Se quedaron sin el santo y sin la limosna, ¿verdad? En fin, es un tema que se está complicando para el gobierno de turno. Vamos a ir a una pausa, ya casi continuamos. Hablemos de violencia sexual. Es cualquier comportamiento sexual no deseado por parte de la persona que lo recibe, como violencia cibernética, violencia en el noviazgo, trata con fines de explotación sexual, tentativa de violación o violación, y también el acoso callejero. Denuncia este tipo de violencia en las fiscalías o la oficina del OIJ más cercana. Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social alertamos a la población sobre informaciones falsas que circulan en redes sociales. El IMAS les aclara que no está entregando ningún bono proteger, y confirmamos que el sitio web denominado plangubernamental.com/bonoproteger 2022 es falso y no tiene relación con la institución. De igual forma, les reiteramos que las personas funcionarias del IMAS nunca les solicitarán claves o pines de tarjeta, tampoco se les cobrará a las personas usuarias por algún trámite. Todos los servicios del IMAS son gratuitos. Para las personas que desean saber si son beneficiarias del subsidio por inflación, se les recuerda que serán notificados por los medios oficiales del IMAS. Si no han recibido un correo, un mensaje de texto o una llamada, pueden consultar en la oficina local de su comunidad. Bueno, y la distancia de los venezolanos en Costa Rica empieza a preocupar a la administración Chávez. Al presidente se le consultó sobre algunos actos de violencia y de inseguridad que estaban creando algunas de estas personas que se encontraban en el país, y el presidente reconoció que ya le va a mandar una carta, ¿verdad?, a la ONU explicando de que pues son no refugiados políticos sino económicos, que lo que buscaban era una mejor vida en Estados Unidos. Los planes no salieron como se planificaron o se plantearon desde un principio, y que si Costa Rica no recibe ayuda internacional, Costa Rica va a tomar decisiones y probablemente será expulsarlos, ¿verdad? Sí, porque en teoría, ¿verdad?, este paso era eso, de tránsito, era un territorio de tránsito para cruzar hacia su destino, pero ellos quieren que su destino sea acá. Y parece que no están pidiendo 200,000 de ellos ya refugio político en Costa Rica, lo que quieren venir a trabajar a Costa Rica porque tenemos uno de los salarios mínimos legales más altos de América Latina, y en comparación con lo que ganan en Venezuela, conversando con algunos de ellos nos dicen de que esto es un paraíso. Veamos. Hoy revisé una carta que le va a enviar el señor Canciller de la República a la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica, diciéndole: Costa Rica es un país noble, es un país
que ha abierto sus brazos, su corazón y su sociedad, sus instituciones a los refugiados políticos de otros países, porque nosotros creemos en la libertad y sobre todo en la democracia. Sin embargo, se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, nuestra legislación, nuestra apertura, por parte de grupos que no son refugiados políticos, sino que son migrantes económicos. Y ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad. Y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano mundial, que lo queremos seguir siendo. Pero si no hay de dónde, no podemos seguir pagando, seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos. Entonces, esa carta le advierte a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar. Tenemos el salario mínimo más alto de toda América Latina. Tenemos paz. Tenemos demasiada criminalidad para nuestros estándares, pero muchísimo más baja que el promedio de América Latina. Entonces, yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí, pero tenemos 200,000 personas solicitando refugio político. Y eso les da, con solo la llamada por teléfono al número correspondiente, el derecho a quedarse aquí y el derecho a trabajar. Entonces yo llego y hago una llamada. No, ya ahora sí le estamos anunciando a la comunidad internacional, ya haremos pública la carta o los procesos esta semana, pero desafortunadamente uno llega hasta donde le alcanza y ya nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo y no estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno, como los Estados Unidos. No estamos viendo el apoyo de la Organización Mundial de Inmigraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Refugiados, a quienes desde el 8 de mayo nosotros en este gobierno les estamos diciendo, si ustedes quieren que nosotros sigamos cargando ese peso, somos el país en términos absolutos, amigos y amigas, no en términos relativos, en términos absolutos que más solicitudes de refugio tiene, de refugio político en el mundo, después de países como Estados Unidos, Alemania y Canadá. Y en términos relativos, creo que somos el país con la mayor cantidad de solicitudes de refugio en el mundo. Entonces, la bondad del costarricense seguirá ahí, pero le compete a la comunidad internacional apechugar, como decimos los ticos, la parte económica que a ellos les corresponde. Y eso es lo que estamos haciendo. Y no quiero anunciar medidas de seguridad pública todavía, porque hay un elemento importante en la confidencialidad, pero le vamos a entrar a ese tema también de temas de solicitar dinero, niños solicitando dinero, campamentos ilegales. Lamentablemente llegó el momento de actuar y este gobierno no pospone decisiones. Muchas gracias. Bueno, el presidente Chávez firma un decreto para dictaminar otra canasta básica que eventualmente estaría reduciendo el costo de los alimentos para las familias más pobres. Antes para un 20%, ahora para un 30%. Alimentos que pasarían de pagar impuestos de un 13% a 1%, ¿verdad? Así es, porque muchos insumos de limpieza o de higiene personal no estaban incluidos en la canasta básica. Por ejemplo, un cepillo de dientes no estaba incluido y todos necesitamos
Esto para poder mantener nuestra higiene, y otros productos de necesidad básica que se van a incluir ahora en la canasta básica. ¿Cómo no va a meter un cepillo de dientes en la canasta básica? Puede ser. Veamos. Establece una nueva metodología para la canasta básica tributaria. ¿Qué significa eso? Es la lista de bienes que creemos son consumidos y son necesarios que se consuman por los hogares más pobres de este país. Y entonces, a raíz de eso, estamos firmando un decreto que ya oficializa 200 productos que a partir del 1 de febrero del 23 formarán la nueva canasta básica tributaria. ¿Qué significa eso en la práctica? Que esos productos van a pagar, en lugar del 13% de impuesto de valor agregado, el 1%. Esta lista se creó en conjunto con el Ministerio de Salud, porque hay que ver el valor nutricional de los alimentos. También se consideró los ingresos de las personas de más bajos recursos económicos, y no solo la comida, sino necesidades de higiene, limpieza personal y de cuidado del hogar. Y estos productos tienen que ver con el consumo del 30% de los hogares con menos ingresos del país. Antes eran solo el 20% de los hogares. Ustedes saben que cubre tortillas, huevos, carne de pollo, atún, frutas, vegetales, entre otras cosas. Además de que antes no había, entiendo, Nogui, ¿verdad? Que si eran cepillos de dientes, ¿estaban fuera o adentro de la canasta? Entonces se reitera que los temas de cepillos de dientes, pañales desechables, artículos escolares, están en la canasta. Bueno, y ante la consulta que el colega Mantilla le hace al presidente de la República sobre la situación de Habdeba, cerrarla, tirar un salvavidas, manifestaciones frente al Congreso, recriminaciones de gobiernos atrás que parece que tomaron decisiones certeras para quebrar la institución, el presidente sale al paso sobre la decisión que va a tomar. Dejan ver que está complicada la cosa. Así es, y sobre todo porque se mantiene, ¿verdad?, un grupo de personas que todavía sobreviven con los recursos de Habdeba. ¿Cómo está, don Oscar? Bien, señor presidente. Hace días hay un movimiento de parte de los trabajadores de Habdeba, lo cual inquieta incluso a la misma ciudad de Limón, donde está ubicada esta empresa, que no han sabido enfocar bien el tema para que usted lo pueda resolver. Usted como jefe de Estado representa en este momento un Estado que quebró a Habdeba, porque lo quebró y no quiere recuperarlo. ¿En qué me baso? En la concesión que se le dio a APM Terminals, en el artículo 9.1, si no me equivoco, donde a Habdeba se le permitía en ese contrato o concesión que pueda descargar barcos de tal pesaje. Pero el ministro el MOC de esa época, con el presidente Carlos Alvarado Quesada, distorsionaron todo y permitieron que Habdeba no haga el trabajo que tenía que hacer y se lo dieron a APM Terminal. ¿Usted cree que pueda recuperar a Habdeba inyectándole más capacidad económica para que pueda funcionar como ha hecho durante estos últimos 40 años? Y vamos a ver, usted cubrió el largo de varios muelles, don Oscar. Voy a tratar de quebrar la respuesta en partes digeribles. A Habdeba lo quebraron muchos. Muchas personas afectaron a Habdeba con políticas públicas, con corrupción, con prebendas y privilegios, con muchas malas gestiones, ¿verdad? Nosotros estamos en una situación hoy, de hecho ayer tuve una reunión sobre Habdeba, yo estoy monitoreando eso, en que el arreglar la grúa
que se dañó por, digamos, mal manejo del tráfico de barcos entrando al puerto de Habdeba, vale 6 millones y medio de dólares y la grúa nueva vale 7 millones y medio de dólares. Tenemos una institución con aproximadamente 300 empleados que solo 80 trabajan en temas de muelle, don Oscar. Bueno, habría que empezar por ver cuál es la rentabilidad. Estuvimos viendo que Habdeba necesitaría, para llegar a punto de equilibrio con los 200 y pico de empleados que le quedarían luego de la ley que nos obliga a reestructurarla, porque la ley también adoptada en el gobierno de Alvarado Quesada. O sea, es que, perdóneme, uno tiene que llegar a limpiar la casa. Y esa ley dice, usted tiene que reestructurar Habdeba. Y estos son los números y los objetivos. Bueno, si nosotros reestructuramos Habdeba, Habdeba tendría que pasar de ingresos aproximados de 10.000 millones de colones al año por servicio portuario a más de 25.000 millones. ¿De dónde van a salir esos barcos y a cuál sería la tarifa a la que Habdeba podría lograr punto de equilibrio? Es decir, que los ingresos y los gastos, sin contar mantenimiento y depreciación, se igualen. Es puro puntico de equilibrio de flujo de caja. Lo que me entra en la bolsa derecha tiene que salir en la bolsa izquierda y que no se me haga un hueco financiero. Entonces la situación es muy desafiante. Y son 200, estamos hablando de 200 familias, yo lo tengo clarísimo. Pero usted dice, inyectarle recursos. Bueno, ¿cuántos? ¿Por qué periodo? ¿De qué fuente? ¿Para hacer qué? ¿Para que los pierdan? ¿Solo para el muelle? Fíjese, tienen 59 millones de dólares en cuenta corriente. Y ayer me enojé. No están ganando intereses y eso es el canon. No lo han podido distribuir. Hay un tema político interno que aunque se den órdenes, es como cuando juega fútbol americano, quien quiere avanzar la bola, ustedes, los que han visto ese deporte, le caen un montón de gente grandota encima, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, don Oscar, decir, métale más plata a eso, no es una proposición obvia, dado los hechos reales que le estoy diciendo. Habrá que buscar una solución, estamos trabajando, nosotros no podemos devolvernos con los contratos que firmaron con APM, ya son contratos firmados y que nos pueden llevar a cientos de millones de dólares de multas y sanciones en arbitrajes internacionales. Estamos peleando la de Infinito Gold, están pidiendo 450 millones de dólares. Bueno, esa es la situación, don Oscar, no es soplar y hacer botellas, aunque estamos soplando mucho y haciendo mucho, pero no es así de fácil. Bueno, el problema de Habdeba es que ni tan siquiera llega al punto de equilibrio, es el presidente de la República, ¿verdad?, en cuanto a sus gastos. Hay decisiones políticas que se tomaron y hay contratos que se firmaron en el pasado que prácticamente quieren la institución. Aquí donde uno a veces se pregunta, bueno, ¿eso es legal? ¿O hubo una acción que debería revisarse, verdad? Por las autoridades correspondientes, ¿verdad?, a nivel penal. Porque si no, en un futuro también se va este gobierno y el que venga también va a decir que este gobierno lo ha amarrado un montón de cosas, ¿verdad? Se pone ejemplo lo de Infinito Golden, ¿verdad? Que al parecer está reclamando 400 millones de dólares. Y ese ejemplo pues hace pensar de que bueno, pues no así alegremente se puede simplemente romper un contrato y rumbar por el camino correcto a un país o una institución. Pero ¿de dónde queda la responsabilidad de los funcionarios? Aquí un funcionario puede hacer lo que le da la gana, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, y también habrá que limitar, poner la camisa de fuerza para que ciertas decisiones no se tomen también tan a la ligera. Sí, tomar precedentes, ¿verdad?, en casos específicos de contrataciones, ¿verdad? Sí. Bueno, de esta forma llegamos al final de un espacio más sacante de Plus, como siempre trayéndoles a ustedes temas de actualidad, temas que atañen a la realidad, a la cotidianidad de nuestro país. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Así, muy buenas noches y muchas gracias por su compañía.
Hablemos de violencia sexual. Es cualquier comportamiento sexual no deseado por parte de la persona que lo recibe, como violencia cibernética, violencia en el noviazgo, trata con fines de explotación sexual, tentativa de violación o violación y también el acoso callejero. Denuncia este tipo de violencia en las fiscalías o la oficina del OIJ más cercana. Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social alertamos a la población sobre informaciones falsas que circulan en redes sociales. El IMAS les aclara que no está entregando ningún bono proteger y confirmamos que el sitio web denominado plangubernamental.com/bonoproteger 2022 es falso y no tiene relación con la institución. De igual forma, les reiteramos que las personas funcionarias del IMAS nunca les solicitarán claves o pines de tarjeta, tampoco se les cobrará a las personas usuarias por algún trámite. Todos los servicios del IMAS son gratuitos. Para las personas que desean saber si son beneficiarias del subsidio por inflación, se les recuerda que serán notificados por los medios oficiales del IMAS. Si no han recibido un correo, un mensaje de texto o una llamada, pueden consultar en la oficina local de su comunidad. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!